toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León. A nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio, le doy la bienvenida como cada mañana a esta hora en la que tenemos la oportunidad de charlar con la gente que hace posible la vida política, social, económica, cultural y de toda índole en nuestro estado. Toca el turno recibir de nueva cuenta a la secretaria de la Función Pública, Stephanie Olmos Loya, quien, bueno, pues a propósito de la elección, la convocatoria, primero la convocatoria para auditor superior y para fiscal anticorrupción, pues también a propósito de estos temas, la instalación de los órganos de control nos viene a platicar. Stephanie, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues nosotros también contentos de recibirla. Es importante tener este diálogo, esta comunicación con la gente que hace que funcione la administración pública. Y en ese mismo tenor, bueno, ¿qué es un órgano de control, Stephanie? ¿Para qué nos sirve? Y pasemos posteriormente a lo de la convocatoria. Sí, miren, es importante destacar que en todos estos casos de corrupción que ustedes los medios nos han ayudado a darle seguimiento y que la gente está muy interesada, pues estamos muy al pendiente de qué es lo que ha pasado con los casos de corrupción, con la estrategia de justicia para Chihuahua. Pero es importante destacar que paralelo a esos casos y a esas personas que se han estado llevando ante la justicia, lo que hemos estado haciendo es pues tratar de diseñar y de construir instituciones que sirvan para disminuir los riesgos de corrupción y para que no haya corrupción en el futuro, para que en Chihuahua nunca más se vuelvan a tener los niveles de corrupción que se observaron. ¿Esto cómo se logra? Pues teniendo instituciones fuertes, y parte de esas instituciones son los órganos de control, las instituciones de control. Esta reforma del sistema anticorrupción local en Chihuahua, una reforma constitucional y luego a nivel legislativo, lo que hace es que creó a nivel constitucional órganos internos de control en cada una de las dependencias, es decir, en cada secretaría, en cada entidad, en cada instituto. Y lo que es muy relevante es que estos órganos de control no van a depender de cada secretario o de cada titular de organismo o de las universidades, sino que son nombramientos de quien sea secretario de la Función Pública, en este caso la titularidad que ocupamos nosotros ahora. ¿Y por qué existen estos órganos de control? Porque la administración pública es grande, es compleja, se manejan muchos recursos y la idea es que haya un órgano de control especializado en cada una de estas dependencias que esté muy pendiente de cualquier desvío, de cualquier irregularidad, que pueda investigarla y que trabaje de manera articulada, pues en principio con la Secretaría de la Función Pública, quien va a nombrar y remover a estos contralores, y con todo el sistema anticorrupción, con todo el tema del sistema anticorrupción. Destacar que Chihuahua en muchas cosas ha sido muy innovador y ha ido más a la vanguardia que otros estados o incluso que a nivel federal. ¿En qué tipo de cosas? En que en Chihuahua está a nivel constitucional que estos órganos internos de control no le van a reportar al secretario de la secretaría en la que están, sino a la función, al secretario de la Función Pública. En este tenor, bueno, tenemos ya una convocatoria abierta, formulada, no sé si ya publicada, pero ya tenemos convocatoria tanto para el Auditor Superior del Estado como para el Fiscal Anticorrupción, que, bueno, pues ha habido algunas fricciones en el Congreso, precisamente por el tema de quién tendría que ser y bajo qué criterios se tendrá que elegir. Incluso, bueno, una discusión respecto de, bueno, pues que los planteamientos de la intención de motivos de cada uno de los participantes sobre la longitud de un escrito fue motivo también de discusión. Pero a grandes rasgos, ¿qué características, qué cualificaciones o qué cualidades debe tener o debería tener un auditor, o en este caso, hablando de su materia, un fiscal anticorrupción que también pues, tiene que hacer match con la secretaria o el secretario de la Función Pública? Sí, son puestos muy relevantes, muy relevantes. La convocatoria que está abierta por parte del Congreso para el Fiscal Anticorrupción, la del Auditor Superior, que es el máximo fiscalizador del Estado, y esta que nosotros lanzaremos para los contralores. Ahora me faltó decir a reserva después volver a visitarlos para más detalle, pero lo relevante de estos contralores es que no se van a designar, sino que se van a concursar. Se hará una convocatoria pública y abierta, entonces quien quiera ser contralor va a poder concursar en un proceso abierto, transparente, y lo que buscamos es a personas muy comprometidas con la agenda de la integridad, de la ética pública, este tipo de personas que no dejan ir un detalle, que no se les va
que no se les va un detalle. Entonces, es una convocatoria que todavía no está publicada, que nosotros convocaremos más o menos en la segunda semana de agosto y que pues vendremos a informárselas a ustedes y les pediremos mucha atención en ese sentido porque esperamos que haya muchas personas profesionales interesadas en ser contralores, en ser nombrados contralores. ¿Por qué es muy relevante que esto se haga a través de concurso? Tanto los contralores como esto que ahora está haciendo el Congreso con el fiscal superior y con el auditor. Primero que nada porque para que un órgano de control funcione de manera adecuada, yo he insistido mucho que parte de lo que falló hace unos años que hubo pues, niveles desbordados de corrupción es que fallaron los órganos de control, dejaron de hacer su trabajo todos. Falló quien fuera secretario de Contraloría o secretaria, falló quien fuera auditor, fallaron contrapesos de otros poderes, contrapesos naturales. Pero porque había una injerencia en la designación de estos puestos, ¿no? Fallaron por muchos motivos, pero habría dos que se atienden con este tipo de convocatorias y que son críticos. El primero es que quien sea contralor tiene que tener un nivel de autonomía, tiene que saber que puede hacer su trabajo de manera técnica, que no está nombrado ahí por una cuestión política, sino que está nombrado por una cuestión técnica. Cuando se hacen este tipo de convocatorias, yo destacaría en este caso y felicitaría al Congreso porque tanto para el fiscal anticorrupción como para el auditor superior del Estado, quien va a proponer la terna no es ni el gobernador, ni un diputado, ni algún partido político, ni quien tenga mayorías, sino va a ser un panel técnico de especialistas. Destacar que estos especialistas son a nivel nacional, son la mayoría de ellos expertos a nivel nacional, muy reconocidos, pues de instituciones de excelencia a nivel nacional, investigadores del CIDE, de México Evalúa, de Fundar, de la Universidad Iberoamericana. Entonces, gente de primerísimo nivel que no tiene como tal ninguna agenda con ningún interés, ningún interés. Yo destaco además que el hecho de que sean expertos nacionales, además de elevar el nivel, la verdad eleva mucho el nivel técnico, pues son personas que no tienen ningún interés con nadie de Chihuahua, que ningún compromiso con nadie. Entonces es este panel de expertos quien va a proponer las ternas y ya naturalmente esas ternas pues habrá una decisión del legislativo. Pero ya el simple hecho de que en la terna lleguen 3 personas que hayan pasado por filtros técnicos, nos ayuda a 2 cosas, nos ayuda a que va a ser gente con unas competencias pues, avaladas por un panel de selección, y segundo, que rompe esta lógica de que no son propuestas ni del gobernador, ni de ningún diputado, ni de ningún partido, sino personas que van a concursar y que van a ser seleccionadas por un panel técnico. Regresando un poquito sobre el tema de las contralorías o de estos ojos y oídos que va a tener la Secretaría de la Función Pública, quien sea que lo encabece después de usted, ¿cuántos órganos de control en total serían ya? Porque tenemos órganos descentralizados, tenemos secretarías, sí. ¿Cuántos serían? Sí, mira, el número puede variar un poco también por la interpretación que se le da a ciertos fideicomisos que a lo mejor no tienen estructura orgánica y tal, pero nosotros estamos hablando de cuando menos, son un poco más de 60 órganos internos de control, son muchas posiciones las que se van a concursar. Es importante destacar que en algunos casos existía la Contraloría, pero la Contraloría la nombraba los propios titulares, en otras no existía o existe pero no hace la función de controlar. Entonces la idea es que estos contralores sí representen un contrapeso, una vigilancia muy rigurosa de lo que está pasando. Yo explicaba mucho también que nosotros como áreas de control nunca vamos a auditar el 100% del recurso ni el 100% de los procesos, pero sí hace mucha diferencia que ya no seamos solo la Secretaría a nivel centralizado, que es el trabajo que ustedes conocen, sino que ya habrá mucha mayor capacidad de observación, de revisión y de investigación de qué es lo que están haciendo las dependencias. Y es una responsabilidad compartida porque, bueno, si algo se le pasa a uno de esos órganos de control, bueno, pues es la dependencia a la que observa, a la que de alguna manera fiscaliza, y también el responsable de esa área de fiscalización o de auditación, si es que se puede llamar de esa manera, y en general de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Es una responsabilidad que no recae en el titular de una secretaría o en la titularidad de una dirección de área, sino ya es una responsabilidad de varias gente. Estamos ante también una disyuntiva porque, bueno, hay veces que creemos o pensamos, quizá los ciudadanos, no sé si usted comparte esta visión, de que a lo mejor las sanciones aún no son lo suficientemente fuertes como para inhibir quizá de alguna manera que se cometa cierto tipo de ilícitos. Estamos viendo que, bueno, no sé si sea esa la situación, pero bueno, si alguien comete un ilícito o una irregularidad
de manera dolosa o de manera involuntaria o por desconocimiento o lo que sea, la sanción a lo mejor no es quizá más que una llamada de atención o una inhabilitación por de 3 años, creo que es lo menos, 3 o 5 años y hasta 12, ¿no? Sí. Hay dos factores que los estudiosos del tema de corrupción, hay que decir que estos fenómenos de corrupción son complejos y se sufren en todo el mundo, no es Chihuahua la única donde. Entonces ha estudiado mucho el fenómeno. Lo que nos dicen los estudiosos de corrupción es que lo que inhibe que alguien cometa un acto indebido es primero qué tan probable es que me detecten y luego ya que me detectaron qué tan fuerte va a ser la sanción. Entonces en qué tan probable es que me detecten sí es muy importante, porque si hay órganos de control débil que tardan mucho en darse cuenta o no se dan cuenta, ya eso en sí puede propiciar que alguien siga cometiendo actos indebidos, porque dicen de aquí a que se entere quién me va a revisar. Entonces, ¿qué tan probable es que se detecte? Para eso es muy importante este tipo de cosas como las contralorías. Y el segundo, en efecto, es qué sanción, cuál es la consecuencia de mis actos. Entonces, nosotros hemos insistido mucho que cada vez que aplicamos alguna sanción, ya sea por la vía administrativa o que se lleva a alguien ante jueces a enfrentar penalmente la responsabilidad de sus actos, lo que se está tratando de dar es un mensaje de decir, este tipo de conducta tiene una sanción. Cuando hay una conducta que no se sanciona, el mensaje que queda implícito es, se tolera. Entonces, a eso yo sí tengo coincidencia en que por eso tiene que haber sanciones ejemplares. También es cierto decir que hay sanciones que tienen que ser correspondientes a los actos y que tiene que haber gradualidad. Como ahora el tema penal ha sido muy fuerte, muy relevante para la gente, se piensa que todo tiene que tener consecuencia penal y no necesariamente. Hay mucho tipo de irregularidades que las hemos sancionado solo por la vía administrativa porque no hay necesariamente el tema de un delito. Entonces tienen que ser sanciones acorde a los hechos. Lo que sí no puede suceder es que haya, y que es lo que ha pasado en México y que ha sido muy costoso para todos como sociedad, es que ha habido en materia de corrupción niveles de impunidad muy altos, que hay corrupciones que se detectan y que no pasa nada. Ahorita vamos a platicar a lo mejor brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, de casos que a lo mejor usted nos puede ilustrar sobre ello. Le voy a comentar, Gina Flores, buenos días. César Miguel González nos está viendo, Blanca López Rivas, Francisco Ochoa Talavera, felicidades, secretaria. Héctor Iván González, pulgar arriba. Ángel Castro, Samuelito Tintori, le manda saludos. Y bueno, hay gente que nos está viendo y que también en algún momento nos ha cuestionado sobre qué ha pasado con algunos de los casos que están en sus manos ahorita. Si hay materia o no hay materia en el tema de EGRO, si hay materia o no hay materia en el tema de educación, donde una persona de recursos humanos pues tomó dinero que no le correspondía, que era para los maestros, y también pues si ha habido consecuencias en tengo otro tema por ahí, había otro tema, EGRO y un convenio en la Secretaría de Turismo recientemente por 2 millones de pesos. ¿Qué se puede hablar de esto? De algunos sí, porque ya hay más nivel de avance, y lo primero, antes de darles el detalle, lo que le comentaría a la gente, y nosotros de verdad valoramos mucho estos espacios que nos dan para transmitirlo, es que la manera en la que trabaja la Secretaría de la Función Pública, la manera en que audita, que hace una investigación o que inicia un procedimiento de responsabilidad administrativa, tiene el mismo nivel de rigor técnico y el mismo nivel de exigencia, pues, cuando revisamos hechos que hayan sucedido en la administración anterior y los hechos que corresponden sucedidos ya en esta administración. Primero destacar que nosotros estamos muy conscientes que la corrupción no cambia de un día para otro, que hay cuestiones muy difíciles de arreglar y que naturalmente los hechos que sucedieron en la administración anterior son tan grandes y tan fuertes en montos que hacen difícil de comparar lo que ha sucedido ahora. Sin embargo, que la gente sepa que la manera en que nosotros revisamos tiene el mismo nivel nivel de rigor. Naturalmente, los procesos que nosotros ya hemos concluido, muchas de las personas que hemos sancionado corresponden a hechos de la administración anterior por una lógica de tiempo. Naturalmente fueron los primeros hechos que tuvimos conocimiento. A la fecha todavía tenemos algunos expedientes abiertos de hechos de la administración anterior. Sin embargo, hay cosas que han sucedido ya en esta administración que en efecto sí han constituido una irregularidad y que han ameritado una consecuencia, una reacción por parte de nosotros como órgano de control. Es muy interesante para nosotros el tema de EGRO, estuvo muy al centro de la agenda pública, en su momento nos hicieron varias preguntas en ese sentido.
Ahí desde que los medios empezaron a retomar el tema encontramos nosotros motivos, en ese momento le llamamos nosotros de preocupación, iniciamos una auditoría. Es importante destacar que las auditorías toman su tiempo, que se tienen que hacer revisiones de contrato, hacer revisiones en campo, hacer valoraciones de qué se compró, qué fue lo que pasó. Y después de concluir una auditoría, en el caso de Egro, encontramos que sí hubo irregularidades en cómo se contrató a la empresa. Este tipo de irregularidades para nosotros son muy relevantes porque le terminaron afectando al ciudadano. Hubo personas que tuvieron que ir no una vez por sus medicinas, sino 1, 2, 3. Hubo quien tuvo que ir hasta 4 veces para recoger su medicina. Y que a lo mejor no obtuvo la medicina. Quizá no lo obtuvo. Documentamos también que hubo gente que, como el espacio, la empresa no tenía dónde hacer esperar a la gente, pues hubo gente que tuvo que esperar pues fuera, en condiciones climáticas que aquí en Chihuahua sabemos que son difíciles. Entonces eso se acreditó en la auditoría. Derivado de eso, lo que corresponde es que pues sí haya responsabilidad administrativa para las personas que estuvieron involucrados en esa decisión. Tanto la empresa como de parte de la Secretaría. En este caso lo que corresponde a la función pública es revisar la actuación primero del servidor público. Okay. Entonces nosotros ya tenemos un procedimiento abierto de responsabilidad administrativa. Les doy el resultado de la auditoría porque la auditoría ya está concluida. Okay. Del procedimiento de responsabilidad administrativa, los servidores públicos ya están notificados. Ellos tienen pues su defensa, pueden argumentar en su defensa. Cuando resolvamos y pase el tiempo podremos dar más detalle de quién tuvo responsabilidad en ese sentido, pero que sepan que la auditoría concluyó que sí hubo irregularidades en cómo se contrató a Egro. De manera paralela, el tema del contrato y de la relación con la empresa ahorita está en el ámbito de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud no ha terminado de pagarle. Antes de pagarle va a tener que aplicarle, que es lo que nosotros como función pública hemos sugerido, pues que antes de pagarle le aplique las penas. Cuando una empresa hace un contrato con el gobierno del Estado y no cumple lo que quedó, le corresponde que le apliquen en el ámbito de la ley una sanción económica. Entonces eso es algo que tiene que hacer no nosotros, sino la Secretaría de Salud como tal. Ese caso, les digo, en su momento no podemos dar más detalle porque no teníamos practicada la auditoría. Ya con la auditoría podemos hablar del mismo. Los otros casos que ustedes me comentan, esos están en proceso de investigación. Yo destaco que nosotros tenemos una página que nos interesa mucho que se difunde, que la gente sepa que exista, que es www.observa.gov.mx. ¿Para qué es esa página? Para que cualquier ciudadano, cualquier servidor público que detecte, puede ser varias cosas, puede ser de algo indebido, puede ser que piensen que alguien se está beneficiando, puede ser a lo mejor que no es algo de corrupción, pero recibieron un maltrato de que alguna persona algún servidor público los trató de manera indebida, o que observan que hay mucha fila en alguna dependencia. A través de Observa nos lo pueden hacer saber, nos pueden dejar sus datos. Observa.gov.mx, es fácil de recordar. Si gustan nos pueden dejar sus datos y si nos dan sus datos podemos darle seguimiento y avisarles en qué va el asunto, pero incluso quien no se quiera meter en problema y nos dice yo de manera anónima les quiero dar información, lo puede hacer, que sepan que nos tomamos muy en serio. Hay cosas también que nos hacen muy generales, por decir hay mucha corrupción en un área, pero no nos dan datos, es difícil que avancemos, pero si nos ayudan con datos de personas que son motivo de preocupación o de procesos o de contratos hay también, y eso también no se aborda a veces, pero hay también irregularidades de servidores públicos que tienen que ver con cómo se conducen sus superiores jerárquicos con sus subordinados, temas de acoso y ese tipo de naturalezas. Entonces cualquier hecho que nos hagan saber a través de esa página no lo tomamos muy en serio. Además de la página, yo destaco mucho la labor que hacen ustedes, en particular tienen muy buena reportera, muy buenos reporteros, perdón, porque para nosotros es muy relevante porque es que nos amplían los ojos, porque además de tener a la Secretaría de Función Pública y a los ciudadanos que nos avisan de ciertas cosas, hay cosas que ustedes los medios nos dan a saber, como es este caso que comentan del convenio, que nosotros, por quien tuvimos conocimiento fue por ustedes y que iniciamos apenas una revisión. Sí, fue motivo de preocupación. Sí hay un motivo quizá de preocupación. Lo que encontramos es elementos suficientes para revisarlo. Estamos haciendo esa revisión. Destacar también que siempre que hay elementos nosotros sabemos lo propio, pero que no tenemos capacidad de hacerlo todo tan rápido y en el mismo momento, sino que toma su tiempo. Y que también hemos encontrado cosas que no tienen ningún sustento, algunas cosas que también han salido en medios o que el contrato ni existe como tal o que no está la figura o que refieren que una persona trabaja en una dependencia cuando no trabaja, pero cuando hay elementos no lo tomamos muy en serio, lo revisamos. Y si bien yo reiteraría que de ninguna manera se comparan este tipo de hechos con los desfalcos de cientos de millones que hubo en la administración, para nosotros cualquier irregularidad amerita
una atención, sobre todo para dar un mensaje de una conducta que no es tolerada. Sí, no, y aparte, bueno, también hay que tener en cuenta que, de todas formas, usted misma lo dijo, ahora sí que no hay delito pequeño. No. O sea, se comete una irregularidad y, pues hay que Sí. sancionarla. Ojalá pudiéramos platicar más adelante. Yo sé que a lo mejor no pueda mencionar, pues no sé si haya, o si se puede o no, mencionar si hay responsabilidad de qué funcionarios. Si no se puede, bueno, lo platicamos en otra ocasión cuando se resuelva. ¿Se puede o no se puede hablar de ellos? Una vez que la persona se sanciona y que no impugna la resolución de sanción que hacemos nosotros, la información se convierte en pública. Okay. Ahora no traigo la información, pero hay sanciones que ya incluso ustedes pueden ver en el portal de servidores públicos sancionados. Ya van a poder encontrar ahí servidores públicos sancionados tanto de la administración anterior como de eso ya es información pública. Perfecto. De quien todavía no podemos dar nombres, de gente que todavía esté sujeta al proceso, que el proceso está en curso. Pero una vez que se sanciona y que de alguna manera queda firme la resolución, la información se publica en portales, podemos hablar de eso, sobre todo para estos fines de prevenir y decir qué conductas ya no queremos que sucedan. Me están haciendo señas de que ya nos tenemos que ir, pero no me quiero ir sin que platiquemos un poquito sobre un tema que también es de su interés, supongo, quiero pensar. El tema de la sanción que impuso el Instituto Nacional Electoral al Partido Revolucionario Institucional por más o menos 36,5 millones de pesos ahora con motivo de que se acreditó, ese es trabajo de la Secretaría de Función Pública, de la Fiscalía, de la administración actual, de que se acreditó que hubo irregularidades, de que hubo dinero que pasó de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado a un organismo político que es el PRI. Sí, es un caso muy relevante, insisto, no solo para Chihuahua, sino para el país. A través de estos tipos de casos se sienta precedente de qué tipo de cosas son indebidas. Ustedes saben que en los primeros meses de la administración nosotros señalamos que se estuvo reteniendo ilegalmente parte del salario de los servidores públicos que era entregado al partido político, y se acreditó ante jueces. Por la vía penal hay varias personas ya vinculadas a proceso, quien fuera secretario de Hacienda, el tesorero del partido político y varios funcionarios de Hacienda están ya vinculados a proceso penal por esos hechos. Pero paralelo, en ese momento, si ustedes recuerdan lo que decía quien fuera en ese momento dirigente del partido político del PRI, decía no hay ilegalidad porque fue voluntario y es algo que nosotros hacemos, e incluso públicamente defendieron esa conducta que para nosotros a todas luces era ilegal, indebida, inmoral incluso como tal. Lo que hicimos nosotros fue llevar el caso ante el INE y hace unos días el Consejo General, destacar que fue por unanimidad, todos los consejeros votaron a favor del proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización que determinó que en efecto ilegalmente se habían realizado esas cuotas, que ilegalmente las había recibido el partido político y que lo que correspondiera a sancionarlo. La multa es fuerte, es una multa de 36 millones de pesos, y es muy interesante las declaraciones que hacen tanto los consejeros del INE de por qué este caso es relevante y el mensaje que quieren dar con esto de que no, esto pasa en muchas partes del país, lo que ha sucedido en otras partes del país, incluso en otros niveles de gobierno, es que no se investiga o no se lleva ante las autoridades que corresponden. Nosotros lo que hicimos fue un esfuerzo muy serio por no dejar lugar a duda, por acreditarlo con un nivel técnico de que no hubiera lugar a duda de que pasó como dijimos que había pasado. Destacar también que tanto jueces como los consejeros del INE dijeron ante este comentario del dirigente del partido y de las propias personas involucradas que referían que había sido voluntario, un juez federal dijo, en una relación de subordinación no es voluntario. No es voluntario porque, yo les daba un ejemplo de alguien que necesita mucho su trabajo y que no lo quiera perder, no quiere quedar mal con su jefe, pues termina cediendo, pero no es voluntario. Entonces, en una relación aún y cuando haya cartas, porque se argumentó también eso, ¿no? Dijeron públicamente, y nosotros en la investigación también encontramos señalamientos en ese sentido, que a la gente le hacían firmar que era voluntario. Un juez ya dijo no es voluntario en una relación de subordinación, no hay ese nivel de voluntario. Pero además el partido nunca presentó esas cartas. Ellos hablaron de esas cartas públicamente, ni en su defensa ante jueces penales, ni incluso estando en juego su libertad, nunca presentan esas cartas, y al Instituto Nacional Electoral tampoco nunca le presentan esas cartas. Yo supongo que las cartas existieron, pero el partido no las presenta porque presentarlas es comprobar el delito, es comprobar que hicieron algo indebido. Destacar que incluso el representante del PRI allá a nivel nacional ante el INE, a mí me pareció relevante, se disculpó con los servidores públicos del gobierno del estado de Chihuahua, dijo que lamentó mucho haber
pues afectado su dignidad de esa manera, y a mí se me hace muy relevante que hagan ese reconocimiento de que fue algo indebido. Estamos hablando de que en ese entonces estaba Guillermo Dowell Delgado. Exacto, Guillermo Dowell, sí. Delgado, ¿se apellida? En ese entonces era el presidente Sí. del Comité Directivo Estatal del... Sí, fue quien hizo esas declaraciones. Él habló de los recibos, él dijo que era voluntario. Ahora la máxima autoridad electoral, que es el INE, ha dicho fue ilegal, no hay tal cosa como voluntario en ese contexto, y el propio representante del PRI nacional se disculpa con los servidores públicos del gobierno del Estado por esto. Yo creo que es bien importante, secretaria, que nos haya dicho aquí, que se reconozca que ha habido irregularidades quizá punibles, sancionables por parte de la administración estatal. No sabemos si de manera penal, no sabemos si de manera administrativa. Eso nos da también una cierta certeza de que, bueno, hay gente que está trabajando, que sí está comprometida, pero nos hace falta, y se lo digo con todo respeto, nos hace falta ver. No quiero darle mucha vuelta, pero necesitamos ver este tipo de cuestiones, y si hay alguien sancionado, que lo sepamos. Ya nos dijo dónde lo podemos encontrar, en qué página, pero sí que se socialice un poquito más esta información. En el momento en el que se termine de realizar una investigación, se acredite la irregularidad, y bueno, pues si le van a poner una sanción penal o administrativa, pues que ya en ese momento, cuando se determine eso, que nos lo hagan saber. Le agradezco mucho, y ojalá que también nos pueda devolver a los chihuahuenses, a los mexicanos, a los que vivimos aquí en Chihuahua, pues esa fe perdida en la autoridad y en los actos de la misma, porque le tengo que decir que no tenemos mucha confianza en algunas cuestiones. Ojalá que podamos ver, más allá de que si atrapan o no atrapan detienen o procesan a César Duarte, quienes hayan participado de actos de corrupción y que ya los tienen detenidos, los tienen sujetos a algún proceso, que nos hagan saber, miren, ya está sancionado, ya está así, para devolvernos un poquito de esa fe perdida. Y le voy a comentar a propósito de, mire, Javier Flores, yo no sé si ese es un nombre real, aparece aquí con una foto de él. Dice, es raro que el caso de la UTC, tanto en acoso laboral y desvío de recursos, donde había tantas y tantas pruebas, no prosperara debido a que los funcionarios están protegidos por Pablo Cuarón y Javier Corral. Quizás si hubieran sido funcionarios periodistas, sí habrían actuado. Lástima que las denuncias deban de llevar color de partido. Así es, yo no sé si tenga o no razón Javier Flores, pero ese es el sentir. Sí, miren, es un sentir que además yo comparto, yo he dicho, el gobernador dijo en su mensaje de toma de protesta que no importaba si fuera el más cercano de sus colaboradores quien incurría en una responsabilidad, va a tener que pagar las consecuencias. Él lo que nos ha instruido es el mandato legal, es la razón de ser de la Secretaría, si no, no existirían como tal, o sea, existen para cualquier tipo de irregularidad. Sí destacar en efecto que podemos ser a lo mejor más claros comunicando este tipo de casos y explicando dónde sí actuamos, en qué estamos actuando y cuáles están en proceso. Destacar en ese caso que ustedes comentan de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, si bien el proceso todavía continúa, hay un proceso de responsabilidad administrativa, se han hecho cosas que se está investigando, y se han hecho cosas que además no tienen precedente tampoco. Yo hablo mucho de que no hay precedente en cómo investigamos la administración anterior, pero hay cosas también sin precedentes. En este caso, el rector estuvo suspendido, nunca antes se había suspendido un rector por una investigación de la Secretaría. Hay personas de nivel de subsecretarios ya con responsabilidad administrativa, si bien no sanciones tan graves, pero hay aplicadas sanciones, y que sepan en todos estos casos que en todos los casos hay investigaciones. En este que comentan, el rector estuvo suspendido, se levantó la suspensión, el procedimiento continúa. Destacar también que ellos hacen ejercicio de sus medios de defensa, y sus medios de defensa pues tienen que ver con defenderse legalmente ante nosotros, y también en el caso del rector él ha hecho algunas declaraciones públicas, pero nos tomamos con mucha seriedad cualquier irregularidad, pero particularmente temas que tienen que ver con acoso, entran dentro de esta prioridad que le ha dado el gobierno a cómo se atiende la violencia en contra de las mujeres. Entonces nos tomamos con mucha seriedad ese y otros casos que tenemos por acoso. Pues muchas gracias, secretaria, le agradezco mucho, de verdad, le agradezco que venga. Sabemos que tiene una agenda que se complica, ya esta charla la habíamos lo teníamos pendiente desde hace mucho tiempo,
No es reclamo, es un reconocimiento que sabemos que se complican. Luego, aparte de las coyunturas, vino la época electoral y Sí, entonces se calmó durante varios meses estas cosas. Bueno, le agradezco mucho. Una última cosa. Así como se detectó y se está investigando y bueno, ya el INE sancionó al PRI, no hay, ahorita usted no tiene conocimiento ni constancia de que haya cuotas al PAN en el gobierno del Estado. Miren, yo tengo en este caso, hay pocas cosas en las que puedo tener certeza, Sí. pero yo tengo la certeza de que la Secretaría de Hacienda de ninguna manera hizo esto de hacer retenciones, de entregarle dinero al partido político. ¿No? Ya estaría, ¿no? Miren, es relevante, pero la Secretaría de Hacienda, de verdad, yo reconozco el esfuerzo que ha hecho en materia de control. Es muy interesante porque ellos, sin que nosotros como órgano de control se los pidamos, pues hay perfiles de personas muy rigurosas con el ejercicio de los recursos. Entonces yo tengo la certeza de que la Secretaría de Hacienda no está haciendo nada en ese sentido. Pero paralelo a que la Secretaría de Hacienda no está haciendo ese tipo de retenciones, ni pagos, ni mucho menos, hicimos un esfuerzo muy serio en materia de blindaje electoral, porque el riesgo de corrupción está latente en todos lados y siempre hay el riesgo de que haya algo indebido. Y capacitamos pues, a más de 40,000 servidores públicos, les explicamos qué eran falta, les explicamos qué era delito, les explicamos qué tipo de cosas no estaban permitidas. ¿Y por qué desplegamos ese esfuerzo tan serio? Porque desafortunadamente la gente aprende estas conductas. Entonces hay muchas cosas que estaban ya normalizadas. Claro. Este mismo tema de las cuotas, cuando nosotros entrevistamos a los servidores públicos como un poco hasta muy sorprendidos de que hubiera pasado a tal nivel institucionalizado, la gente me decía, pues es normal, yo desde que entré a trabajar aquí me han pedido dinero, así se hacía. Entonces estaba tan normalizado que para romper esas dinámicas hicimos ese esfuerzo muy serio en materia de blindaje electoral. Ayudó mucho el tema preventivo, porque la gente sí ya tomó conciencia de que eran cuestiones que eran muy serias, que ameritaban consecuencias serias que podía pasar, penales, ¿no? Pero aún así, dentro de esta página Observa abrimos un apartado electoral para que cualquier persona que tuviera cualquier señalamiento de un comportamiento indebido de algún servidor público avanzar. Ustedes saben que hubo mucho cuidado, además del tema de cuotas, por ejemplo, hay también mucho control ahora de vehículos de Hacienda, hay mucho control de cómo se manejan los vehículos. Aún así sí recibimos señalamientos, muchos señalamientos son de otros niveles que no nos corresponde a nosotros investigar, nos llegaron muchos señalamientos de municipios donde hubo reelecciones y ahí nosotros no tenemos competencia, pero nos llegaron señalamientos, pero algunos otros que sí encontramos, abrimos investigaciones para revisarlos, ya les avisaremos el resultado. Pues muchísimas gracias a la secretaria de la Función Pública, Stephanie Olmos Loya, muchas gracias. ¿Algo más que se agregar? No, estar a las órdenes, prometo venir más seguido a hablarles de estos otros casos para Lo dijo a cuadro, para que tengan, prometo venir más seguido. Para que tengan esta certeza de cómo actúa el gobierno del Estado. Lo necesitamos y bueno, pues para eso también para eso se hizo la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Para tener esta certeza a través de su ejercicio de fiscalización, de observancia, minuciosa del actuar de los servidores públicos. Muchísimas gracias a Stephanie Olmos Loya, ella es secretaria de la Función Pública en el Gobierno del Estado de Chihuahua. Gracias a usted que nos vio, nos escuchó en esta charla que tenemos como cada mañana con los personajes que hacen posible la vida política, social, económica, cultural de toda índole en nuestro estado. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le agradezco, le invito a que se quede en omnia.com.mx, síganos en Twitter y Facebook como Omnia Noticias, también en Instagram como Imágenes Omnia. Hoy es martes 24 de julio de 2018. Tenga usted un excelente día.